Shalom, mis amados hermanos, muchas bendiciones. Hoy le quiero hablar sobre la resurrección de los muertos. Hay también mucha división en este tema, porque hay algunos que piensan que cuando el Mesías subió al cielo, él se llevó a un grupo. Hay otros que piensan que su familiar que ya murió está en el cielo. Hay otros que piensan que, por ejemplo, cuando la transfiguración, que aparece Moisés y Elías, que están vivos en el cielo. Otros piensan que Elías está allá, que también Enoc. Hay mucha confusión en este tema también. Yo le voy a exponer lo que he analizado. Y yo no soy una experta en el libro de Apocalipsis. Para mí estoy estudiando y aprendiendo, pero le expongo para aquellos que tienen una mente como niños para estudiar y buscar y no dar por hecho, porque el problema de hoy en día es que hay tantos maestros y tantos sabios en sus propios entendimientos que se cierran. Yo no me cierro a nada. Yo siempre le pido al Padre que me diga la verdad, que me enseñe, que quite todo error de mí, y puedo equivocarme. Por eso siempre les digo, estoy estudiando, estoy aprendiendo y lo comparto con ustedes. Ahora, en esta resurrección, pues lo que yo creo en base a las escrituras es que hay una sola primera resurrección. Es tan tal que hoy hay grupos que dicen que ya esa primera resurrección se dio. Y lo van y lo visualizan de la manera espiritual, que pasamos de muerte a vida, que estamos resucitados y que ya eso pasó. ¿Por qué dicen que ya pasó? Porque no creen en el milenio. Entonces, para poder desechar el milenio, y tienen que desechar mucha escritura, pues tienen que decir que ya esa resurrección pasó. Hay otros que hasta dicen que ya el Mesías vino. Y hoy vemos muchas cosas, pero tenemos que ir a las escrituras. Es triste que uno quiera enseñarle a las personas lo que uno cree por la palabra. Y cuando uno le dice, te voy a explicar, ¿qué es lo que tú crees? No es lo que yo creo, es lo que la palabra me está hablando. Entonces, vamos a analizar las escrituras para entender si en el cielo está alguien. Hay personas que dicen que han subido al cielo y que han visto profetas y que han visto gente allí en el cielo. Pero según las escrituras, en el mismo libro de Hebreos, cuando nos habla de los héroes de la fe, dice que nadie ha alcanzado la promesa, para que nadie se adelante a nadie. Y aún habla del mismo Abraham, de Moisés, de los héroes de la fe. Ahora, también las escrituras nos habla del orden de la resurrección. Dice que Yeshua las primicias y los que están en el Mesías. Y cuando habla de los que están en el Mesías, no solamente habla de lo que creyeron al Mesías del Nuevo Testamento para acá, después que el Mesías viene en su primera venida. También habla de aquellos que creían en ese Mesías venidero. Y nosotros que creemos en un Mesías que vino y que volverá. Ejemplo, el mismo David hablaba de ese Mesías. El mismo Daniel se le habló de ese Mesías. Al mismo Isaías se le revela del Mesías. Al mismo Jeremías se le habla de ese nuevo pacto. Y al mismo Zacarías se le habla del renuevo que viene. Entonces, y que nacería de Belén, a otros, y por las escrituras y encontramos en los profetas menores también que se le da la palabra de este reino, de este Mesías venidero, de este renuevo que vendrá, de los juicios que vienen. Y el mismo Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, y que después de desechar ¿verdad? Mi cuerpo he de ver con mis propios ojos al Rey. Lo veré. En el mismo Isaías dice que verá al Rey en su hermosura. Habla de estas bodas. Entonces vemos que los profetas y los seguidores y los que eran obedientes a nuestro Adón, a nuestro Yahweh, ellos creían en esta promesa porque el mismo Moisés le dijo que se iba a levantar uno. Y el mismo Padre se lo dice y Él se lo comunica al pueblo y está en la Escritura. Entonces todo aquel que entendía la Torá, el que seguía los mandamientos, sabía que vendría uno que se levantaría entre ellos, ¿verdad? La misma Escritura habla que ese reino de Judá le pertenece al Mesías. Y al mismo Daniel se le dice que se le va a entregar al Mesías. O sea, decir
que solamente son aquellos que creyeron en Yeshua cuando Él vino, o como dice los cristianos, los que aceptaron a Cristo como su Salvador. No, aquellos esperaban, tenían esa esperanza. Entonces todos ellos van a resucitar. Al mismo Daniel se le dice, ve y descansa, descansa es morir, y te levantarás al final de los días para recibir tu herencia. Entonces, vamos a ver, en base a un verso bíblico que está en la Reina Valera, que todos han leído, y que a mí siempre me trajo un poquito como de cuestionamiento, pero que luego lo leí en la Peshitta y me lo describe de una manera un poquito diferente, pero que hace una gran diferencia para entender. Entonces, el verso está en Apocalipsis, capítulo 20, y en el verso 4, vamos a leer del 4 al 6. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Yeshua 1000 años. Ahora, si no analizamos estos versos, pudiéramos decir, según lo que vemos aquí, porque en el verso 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Elohim y de Yeshua y reinarán con él 1000 años. Ahora, aquí está hablando de los que tienen parte en la primera resurrección. Y que estos que tienen parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto. ¿Por qué? Porque son eternos. Y lo vamos a analizar ahora. Pero si usted lo lee en esta versión, usted leería, bueno, vi tronos, se sentaron ellos los que recibieron facultad de juzgar. Primero vamos a ver quiénes son esos. Y las almas de los decapitados, que no habían adorado, los que por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Entonces, si usted lo lee así, usted dijera, bueno, entonces parece que ahí nada más van a resucitar aquellos que pasaron por la tribulación, aquellos que probaron su fe cuando ellos no adoraron ni recibieron la marca. Entonces, ¿qué de aquellos que habían muerto anteriormente y que no pasaron por el tiempo de la gran tribulación? Entonces, eso nos cuestionaría. También entenderíamos que solamente aquí nos habla de la primera resurrección. Quiere decir que en este momento es que se está dando esa resurrección de los muertos. La primera resurrección. Para aquellos que creen que hay otros que han resucitado primero, aquí dice que es la primera. Y también vamos a ver que esta segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Ahora, si lo leemos así, nos quedaríamos cortos, dijéramos, bueno, pero para reinar con el Mesías nada más son los que vencieron, o sea, los que alcanzaron el final. Y si alguno tiene un poquito más de entendimiento de qué significa que los tronos se sentaron los que recibieron facultad de juzgar, bueno, pudieran decir que hay dos grupos. Los discípulos fueron aquellos que recibieron la facultad de juzgar. Entonces, vamos a ver, según las Escrituras, todo esto. Y desde el punto que lo vamos a entender es leyendo de la Peshitta. La Peshitta es más antigua que la Reina Valera. Entonces vamos a ver lo que dice aquí, verso 4, y lo vamos a analizar. Y yo lo agruparía en 3 grupos que van a resucitar en la primera resurrección, juntos. No separados uno de otro, juntos. Pero vamos a separarlo en 3 grupos que están aquí, que no se ven en la Reina Valera, pero que si lo lees en la Peshitta, como que lo empiezas a analizar y a entender mejor. Primero, verso 4 de la Peshitta dice, y vi unos tronos, y se sentaron en ellos, y el juicio fue asignado a ellos. También vi, vamos a quedarnos ahí. Estos tronos se sentaron los que recibieron facultad de juzgar. Ahora, usted dijera, pero facultad de juzgar, pero ya pasó, o sea, esta es la resurrección, ya, ahí terminó.
¿Por qué facultad de juzgar? Primero hay que entender qué significa la palabra juzgar. La palabra juzgar es gobernar con sabiduría. Shapat 8199. No solamente juzgar como lo entendemos, que es como juicio, muerte, condenación. No, sino juzgar es gobernar, como gobernó Débora, ¿verdad? Como gobernaron los jueces. Entonces, ahora, estos que fueron asignados, ¿quiénes son? Y recuerden un punto importantísimo sobre quién ellos van a gobernar. A ellos se les da autoridad para gobernar, para juzgar a las 12 tribus. Entonces, esto viene para aquellos que dicen que las 12 tribus no vuelven, que ya se cumplieron. No, ellas van a resucitar, las 12 tribus de Israel. Evidentemente que si estos se les da facultad de juzgar, es porque van a gobernar y van a resucitar las 12 tribus de Israel. O sea, aquí lo dice y queda por deducción. Mateo 19:28. Y Yeshua les dijo: de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre, Yeshua, en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí se cumple. Él le hizo esa promesa a los 12 discípulos: ustedes que me han seguido, cuando yo venga, me siente en mi trono, ustedes se van a sentar en estos 12 tronos. Ustedes son los que van a juzgar. Ustedes van a gobernar a estas 12 tribus que también, bueno, el Mesías está por encima de todo, pero es un reino que tiene reyes, sacerdotes, y tiene una organización. Entonces, fíjense cómo ellos van a juzgar. Y aquí, cuando vemos esta resurrección, dice: y vi unos tronos, cuando empieza el milenio, cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, ¿verdad? En la regeneración, y el juicio fue asignado a ellos, ¿verdad? Y si leemos en la Reina Valera, dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Entonces, ya eso se le había prometido. Mateo 19:28. Ustedes se van a sentar, ¿verdad?, en mi reino para juzgar a las 12 tribus de Israel, para gobernarlas. Entonces, aquí estamos mirando que las 12 tribus están ahí y que ellos van a gobernar sobre ellos. Ok, ahora, segundo, este es el primer grupo, aquí, la promesa, los discípulos. Segundo, vi también las almas. Y vamos a leer, en la Reina Valera dice: las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Entonces, aquí estaríamos hablando de todo aquel, ¿verdad?, que fue muerto por el testimonio y por la palabra, pero lo asocia con la adoración a la bestia. Entonces tendríamos que decir, si lo leemos de la Reina Valera, que son aquellos que alcanzaron la gran tribulación. Sin embargo, en la Peshita dice así: vi también las almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio de Yeshua y por causa de la palabra de Elohim. Fíjense que aquí no usa la palabra decapitados, porque decapitados te lleva a una sola muerte. Aunque muchos serán decapitados en el final de los tiempos, ¿verdad? Pero sin embargo hay muchos que no solamente han muerto decapitados, sino de muchas formas que el enemigo le ha perseguido a muerte. Entonces, ellos murieron por causa del testimonio de Elohim, ¿verdad? Y de la palabra, de Yeshua, por el testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, por la Torá, ¿verdad? Ahora, fíjense que en la Peshita nos encasilla a estas almas que han muerto por su fe, o sea, han muerto en Yeshua, han muerto en el Adón, y son bienaventurados porque van a resucitar. Ahora, ¿qué incluye todos estos? Este grupo, ¿quiénes son? ¿Quiénes son este grupo, estas almas, verdad?,
que han muerto por la causa del testimonio de Yeshua y de la Torah de Yahweh. Y se lo voy a separar en dos grupos porque en la peshita dice coma, pero hay una palabra que hace la diferencia. Y dice, y a los hombres que no adoraron a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca en su frente o en su mano. Fíjense que aquí los clasifica en dos grupos. Uno, los que murieron por causa del testimonio y por la Torah. Dos, los que no adoraron a la bestia ni a su imagen. Entonces, fíjense que son dos grupos diferentes. El primer grupo es Israel, las 12 tribus, porque esos son los que tienen la Torah, esos son los que tienen los mandamientos, esos son los que tienen el testimonio de Yeshua. El espíritu de la profecía es el testimonio de Yeshua. Entonces, ahora vamos a verlo según nos lo explica la misma escritura. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y si leemos un poquito más adelante nos vamos a dar cuenta que la mujer es Israel. Entonces, ¿quiénes son las descendencias de ella? Los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Entonces, si leemos aquí, vemos en Apocalipsis 20, verso 4, las almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio de Yeshua y por causa de la palabra de Elohim. ¿Y qué es la palabra? Pues los mandamientos, la Torah, las instrucciones, los preceptos, ¿ok? Entonces, vamos a seguir. Apocalipsis 14:12. Dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Te lo dice aquí mismo, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Se da cuenta que aquí habla de los mandamientos de Elohim, porque muchos dicen que ahora los cristianos tienen que guardar los mandamientos de Jesús, pero aquí está hablando de los mandamientos de Elohim, los mandamientos que él dio con su boca, escribió con sus dedos, ¿verdad? A los hijos de Israel y le dijo, si ustedes obedecen estos mandamientos, los ponen por obra, lo escuchan mi voz, ustedes serán especial tesoro y un reino de sacerdotes y de gente santa. Entonces, vemos aquí que los santos son la descendencia de Israel, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Yeshua. Apocalipsis 13:5. La bestia se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Verso 10. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora, ojo y ponga la atención. Todos aquellos que han sido fieles, profetas, mártires, todos están dentro de este grupo. Aquellos que han guardado los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Aquellos que antes de que el Mesías viniera fueron fieles hasta la muerte. Aquellos que cuando vino Yeshua, ellos guardaban los mandamientos, ellos eran fieles y mantuvieron su fe hasta la muerte. Murieron como mártires. Entonces, profetas, todos estos mártires que vemos en las Escrituras están dentro de este grupo de Israel. El mundo se vino en un caos ya después. ¿Por qué? Porque fueron esparcidos por el mundo, se volvieron gentiles y vinieron tiempos de mucha oscuridad. Vino la ramera, nacieron las hijas de la ramera de allí. Y hoy vemos tanta contaminación. El Padre está llamando a salir, dándole su identidad al pueblo para que vuelva a los mandamientos. Tienen la fe en el Adón Yeshua, pero necesitan los mandamientos de Elohim. Porque muchos quieren resumir, decir, no, ya no, esos no, son los de Yeshua. Él lo cumplió por nosotros. Amor, todo es amor. Pero aquí está hablando en el Apocalipsis que los santos son los que guardan los mandamientos de Elohim. ¿Cuáles son los mandamientos de Elohim? Vaya hacia la Torah, ahí están. Y tienen la fe de Yeshua. Esos son los santos. Esos son ese grupo
ese grupo que resucita, porque ellos han sido muertos por su testimonio, por el testimonio de Yeshua y por la Torah, por la palabra. ¿Por qué han sido muertos así? Porque cuando usted decide vivir una vida piadosa, guardando los mandamientos, usted va a sufrir persecución. Entonces, todo aquel que siempre ha querido ser fiel al Eterno, ha sufrido. Solamente vaya y mire los profetas. Entonces, esto no es cuestión de, los que sufrieron cuando Yeshua, no. Han sufrido siempre y han mantenido su integridad. El mismo Job mantuvo su integridad hasta el final. ¿Por qué? También todos ellos murieron esperando la promesa. Y en Hebreos 11 nos dice que nadie se va a adelantar. Hay una sola primera resurrección. No ha ocurrido. Aléjese de todo aquel que le diga que esta resurrección ya pasó. Aléjese y no escuche a todo aquel que le diga que ya su abuelita y que su papá o quien sea ya está en el cielo esperándolo. Aquellos que le digan eso es en contra de las Escrituras. La Biblia nos habla de una primera resurrección donde todos vamos a alcanzar esa promesa, esa esperanza, juntos, todos los muertos en el Mesías resucitarán primero y luego lo que hayamos quedado seremos arrebatados y transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. A la final trompeta. Aléjese de escuchar a todo aquel que le diga que ya esas trompetas sonaron, que ya eso pasó y que no es en la séptima trompeta y que no es a la final trompeta. Aléjese de todo eso porque no va a poder entender la verdad. El mundo está en tanta confusión que ya uno a veces no sabe ni qué escuchar. Pero enfóquese en las Escrituras. En las Escrituras. Y yo no le estoy diciendo enfóquese en lo que yo le digo. No, analice, estudie, busque, permita que Él le hable y que Él grabe su palabra en su mente y en su corazón. Entonces, vamos a continuar. Entonces, aquí en Apocalipsis 20, del 4 al 6, nos habla de la primera resurrección. Verso 5 dice, esta es la primera resurrección. Y yo se lo divido en 3 grupos, no que resucitan diferente, todos juntos, pero aquí habla de 3 grupos, simplemente está definiendo. ¿Por qué los define aquí? Porque todo el libro de Apocalipsis también los define. Cuando en el capítulo 7 habla de los 144,000, luego habla de la gran multitud de toda raza, lengua y nación. Entonces los está definiendo. También vemos en el capítulo 14 el cántico que solamente los 144,000 conocen, y luego vemos, y lo vamos a ver más adelante, esta gran multitud sobre el mar de cristal que cantan el cántico de Moisés, el del Cordero. Ellos han vencido. ¿Vencieron sobre qué? Sobre la bestia y sobre su imagen. Entonces, todo aquel que ha muerto en el Adón Yeshua, ¿verdad?, que ha guardado los mandamientos, que quiere vivir una vida piadosa, va a sufrir persecución. La han sufrido desde siempre. Eso no es algo nuevo, siempre ha sido así. Aquellos que esperaban a este Redentor, aquellos que vieron al Redentor y aquellos que escucharon del Redentor como nosotros. Ok, ahora vamos a ver el tercer grupo, porque aquí dice, vi las almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio de Yeshua y por causa de la palabra de Elohim. Y, otro grupo, a los hombres que no adoraron a la bestia salvaje, ni a su imagen, ni habían recibido la marca en su frente o en su mano, y vivieron y reinaron juntamente con su Yeshua, con su Mesías, estos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dichoso y santo el que es partícipe de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Elohim y de su Mesías y reinarán juntamente con él estos 1000 años. ¿Ok? Los discípulos se sientan en los tronos. Israel, ahí está. Ellos tenían el testimonio y la palabra. El otro grupo que no estaba, no tenía vestiduras limpias, no tenía la Torá, pero que tenía promesas. Efraín, toda raza, lengua y nación.
pasará por la tribulación, Él no lo va a destruir, Él es un hijo no sabio, debió haber nacido, pero Él se retiene, pero muerte yo seré tu muerte, yo los voy a salvar. Entonces, vamos a ver a este tercer grupo. Dice que vivieron, ellos no adoraron a la bestia ni a su imagen. Ahora, ellos han recibido también la eternidad, al igual que los discípulos, al igual que Israel. ¿Por qué? Porque ellos no tienen parte de la segunda muerte, no tiene poder sobre ellos, porque ellos no solamente serán parte de este reino del milenio, pero también de la Nueva Jerusalén, porque después del milenio viene el juicio del trono blanco y desciende la Nueva Jerusalén del cielo, las moradas eternas. Ahora, vamos a ver quiénes no están seguros, porque estos están seguros de que no pasarán por la segunda muerte. Pero ¿quiénes no están seguros? Bueno, uno, los sobrevivientes de las naciones, o sea, todos los demás muertos que se levantaron para el juicio del trono blanco, donde todos los muertos estarán de pie ante el trono y serán juzgados por las obras escritas en los libros. Y dice que el que no se encontró escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego, Apocalipsis 20:15. Y dice que esa es la muerte segunda. Entonces, cuando dice que este grupo que resucita en la primera resurrección no tiene parte de la segunda muerte, es porque hay otros que sí, que van a resucitar al final. Porque la palabra dice aquí que los otros hombres no volvieron no revivieron, solamente estos. Y que cuando se cumplan estos 1000 años, ¿verdad? Entonces sale Satanás, engaña a las naciones. Entonces imagínense todos esos que mueren en ese tiempo, que son bastantes, dice que son como la arena del mar, estos pasan por este juicio del trono blanco y dice que entrega a todos los muertos. Ahora, hablemos de este tercer grupo, los que no adoraron a la bestia. Este tercer grupo que no adoró a la bestia, que es la misma multitud que vemos en Apocalipsis 7, no podríamos decir que son los que ya murieron hace años, hace 50, 100 años, 200, 300. ¿Por qué? Porque eso no alcanzaron el final de los tiempos. La prueba de la fe es que cuando a esta bestia se le dé autoridad para actuar, ellos permanecerán fieles hasta la muerte. Y por eso ellos no adoran a la bestia. Por eso ellos lavan sus vestidos. En Apocalipsis 7, este grupo es la gran multitud. En el capítulo 7, verso 14, dice que esos son los que tienen las vestiduras blancas, los que salieron de la gran persecución, aflicción, gran tribulación. Ellos, a través de la tribulación, lograron, venciendo con su fe, menospreciando su vida hasta la muerte, que sus vestidos fueran emblanquecidos con la sangre del Cordero, porque la sangre del Cordero va a actuar sobre ellos. Pero fíjense que en ningún momento dice que ellos fueron muertos por el testimonio que tenían, no dice que fueron muertos porque guardaban los mandamientos, porque tenían la Torá. No, porque este es un grupo que va a alcanzar el tiempo final, pero que por misericordia y por promesa y porque el Padre los ama, ¿verdad? Él los va a salvar y su fe no le va a faltar. Ellos sufrieron la aflicción y fueron firmes en su fe. Por eso dice en el verso 16, ya no tendrán hambre ni sed, ni caerá el sol sobre ellos, ni calor alguno. Y dice que Elohim enjugará toda lágrima de sus ojos. Entonces, vemos aquí un grupo que ha sufrido, que pasó hambre, que a lo mejor murió de hambre, que pasó sed, que el sol estaba corriendo, perseguido de un lado a otro, calor, lágrimas, pero en la tribulación le buscaron y derramaron oración. Y su fe no le faltó. Fueron zarandeados, pero ¿sabe qué? Yeshua estaba ahí con ellos hasta el fin. Yahweh prometió amar a Efraín y no destruirlo, sino salvarlos y librarlos del Seol. Entonces, aunque mueran físicamente, ellos van a resucitar.
y no tendrán parte de la segunda muerte. Ahora, ¿dónde más vemos este grupo que venció? Recuerde, venció, sufrió tribulación. Por eso dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Vas a sufrir tribulación, te van a echar en la cárcel, algunos, no todos. Pero fíjense que él está hablando que viene una tribulación. Entonces, en Apocalipsis 12:9, es lanzado a la tierra Satanás y sus ángeles caídos, el cual engaña al mundo entero. Y el acusador de nuestros hermanos, Efraín es nuestros hermanos, y los acusa ahí día y noche. Verso 11, y dice, y ellos, este grupo, esta multitud, Efraín, toda raza, lengua y nación, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, esa sangre le cubrió y le salvó. Ahí. Entonces, en el capítulo 13 vemos que el falso profeta que hace señales y engaña, le hace una imagen a la bestia y dice en el verso 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar, muerte, a todo el que no la adorase. Entonces, este grupo no adoró a la bestia, ni se dejó marcar. Tuvo que correr, tuvo que ser perseguido, tuvo que pasar hambre, sed, calor. Menospreciaron su vida hasta la muerte, fueron tomados, dijeron no, yo creo en Jesús. Así mismo, pues yo creo en Jesús, yo creo en Yeshua, porque muchos ahí estarán. Los que creen en Jesús y los que creen en Yeshua. No se cree que todo el que hoy dice que está guardando la Torá no es parte de este grupo. Sí, muchísimos son parte de Efraín. Creen que han sido restaurados, pero su vida dice otra cosa. No han sido restaurados. Están ahí en ese proceso, pero todavía tienen que ser limpios y purificados. Entonces, esta multitud de toda raza, lengua y nación no va a adorar a la bestia. No le va a faltar la fe. Aunque el enemigo los va a perseguir, ellos van a preferir morir. Morirán, sufrirán, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Ellos han entendido. El Padre le va a consolar en ese momento, le va a dar la fuerza para continuar. Él prometió salvarles y Él va a tener misericordia en ese tiempo para salvar a Efraín. Efraín representa la multitud de los gentiles, de las naciones. Todo aquel que no ha sido restaurado es parte de Efraín. Su nombre en la aflicción será cambiado a Israel y será injertado y será levantado. Y todos juntos vamos a resucitar. Los muertos, los que han muerto antes, los que han muerto durante el tiempo de la persecución y los que queden vivos. Todos a una. Nadie se adelanta a nadie. Entonces, ahora, ¿dónde más vemos a esta gran multitud de toda raza, lengua y nación? ¿Y por qué sabemos que son ellos? Bueno, por la definición que vemos en Apocalipsis capítulo 15, en el verso 2. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria, escucha, ellos alcanzaron la victoria sobre la bestia, pero para poder alcanzar la victoria sobre la bestia tienen que estar vivos cuando la bestia esté gobernando, por 42 meses. Se le permitirá hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ellos le han vencido, menospreciando su vida hasta la muerte, ser fiel hasta la muerte. Su fe será probada, serán pasados por horno de aflicción. No le faltará su fe. Yeshua estará con ellos todos los días del fin del mundo. Entonces, alcanzaron la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, y estaban en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Elohim y cantan el cántico de victoria, cántico de Moisés y del Cordero. Ahí está, 3 grupos, todos son parte de la esposa, de la novia. ¿Por qué? Porque tienen a Yeshua en común. Unos fueron manifestados antes,
otros durante el tiempo de la tribulación, otros quedan vivos. Pero esa fe, esa sangre le va a cubrir. Porque Yeshua es ese cordero que quita el pecado del mundo. Y todo el que clame en ese momento de tribulación, que pida por esa sangre, que se arrepienta, aún en el tiempo malo de tribulación, de hambre, de sed, de persecución, de lágrimas, Él prometió salvarle. En ese desierto le va a hablar al corazón, le va a hablar y litigará con ellos, lo permitirá pasar por este tiempo duro, pero la promesa es victoria. Todos juntos estaremos adorando y Él nos levantará, nos librará de las copas de la ira. Por eso Él no nos ha puesto para ira, pero tiempo de tribulación viene. Y saben, muchos no creen este mensaje, para nada. Pero bueno, es bueno ser precavido, tomar la advertencia. Yo sí creo, y usted no tiene que creer como yo. Y yo no le puedo decir que yo soy la que tengo la verdad absoluta. Yo solamente, como le dije desde el principio, expongo lo que leo, lo que veo. Amén. Que el eterno Elohim me los guarde y me los bendiga mucho. Shalom.